detente. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de arrepentimiento común. Es la transcripción de una confesión que duró 40 años en silencio, el peso de una traición que no solo destruyó una vida, sino que consumió al traidor. Prepárate para el shock de una revelación que te hará cuestionar la naturaleza del destino y del perdón incondicional. Soy el padre Daniel, y esta carta de un abuelo llamado Mateo me obliga a compartir su demoledora odisea, la historia del abuelo que volvió a confesar después de 40 años. Si cargas con el infierno de un error pasado que te impide mirar a los ojos a quienes amas, quédate, porque al final de este relato descubrirás cómo el acto más simple de vulnerabilidad es la llave maestra para la paz y la reconciliación con tu propia historia. El aire en el confesionario era pesado, no por la madera vieja o la humedad, sino por el sedimento invisible de 40 años de silencio. Mateo, un hombre que parecía haber sido tallado en piedra de cantera, se arrodilló, su cuerpo rígido. Sus manos nudosas por décadas de trabajo temblaban ahora como hojas secas, sin la ayuda del serrucho o el martillo. El desencadenante de su regreso había sido la inocente curiosidad de su nieto, Samuel, quien había encontrado una caja de cedro con una sola fotografía descolorida. Un joven junto a Mateo, con el reverso manchado de sangre y la palabra Lázaro. La mentira se había convertido en un veneno, y el encuentro con Samuel fue el martillo que rompió el hielo alrededor de su corazón. Mateo había viajado a la catedral de San Judas Tadeo, buscando al sacerdote más viejo. Encontró al padre Octavio. El padre Octavio era una leyenda silenciosa, un hombre de unos 80 años, con una barba blanca que caía sobre su pecho y unos ojos hundidos, pero sorprendentemente brillantes, que parecían haber visto la fundación del mundo. Su hábito, aunque limpio, parecía llevar el peso de innumerables almas. Mateo entró al oscuro cubículo. «Bendígame, padre, porque he pecado», comenzó Mateo, y su voz sonó áspera y desconocida. «La paz sea contigo, hijo. Dime cuánto hace desde tu última confesión», respondió padre Octavio, su voz un murmullo grave y resonante. 40 años. 40 años de mi vida, padre», susurró Mateo, sintiendo que el muro que lo había mantenido en pie comenzaba a desmoronarse. 40 años es una vida, hijo. Es un desierto. ¿Y qué pecado, qué herida tan profunda te ha mantenido lejos de la fuente de la vida durante tanto tiempo? Mateo tragó saliva. No podía pronunciar la palabra traición ni el nombre Lázaro. Empezó a divagar sobre faltas menores, sobre la avaricia en su negocio, sobre la impaciencia con su esposa Clara. «Espera, hijo», lo interrumpió padre Octavio. «Esas son las ramas secas. Yo busco la raíz que ha envenenado tu tierra durante 40 años. No te estoy juzgando. Solo soy el mendigo que espera que compartas tu miseria. El verdadero pecado es el que se esconde y mata al penitente lentamente». La voz de Simeón, firme pero suave, rompió el último vestigio de la resistencia de Mateo. Las lágrimas calientes y espesas comenzaron a correr por las profundas arrugas de su rostro. «Se trata de Lázaro, padre, mi amigo, mi hermano. Compartimos todo, incluso a la mujer que amaba, Sofía. Teníamos un pacto, y un día ese pacto nos llevó a la ruina». Mateo hizo una pausa para tomar aliento. Habíamos invertido todos nuestros ahorros en una mercancía peligrosa que teníamos que transportar. Era invierno, una tormenta nos atrapó, el carro se volcó, la mercancía se perdió. Lázaro quedó atrapado bajo la madera rota, con la pierna destrozada. Podía oír sus huesos crujir. Él me miró y me pidió que lo ayudara. Pero yo tenía que salvar la documentación, y yo tenía que volver por Sofía. Lázaro me dijo con la voz quebrada: «Ve, Mateo, vuelve por Sofía, pero regresa antes de que el sol se ponga». Y yo corrí. Corrí, padre. Dejé a mi mejor amigo, a mi hermano, gritando en la oscuridad, en la nieve. Yo volví por Sofía, y me quedé con ella, con el negocio que logré rescatar. Yo lo busqué al día siguiente, pero la nieve había borrado todo rastro. Nunca encontré su cuerpo, solo la mancha de sangre donde había estado y esta fotografía. Le robé su vida, su amor, su oportunidad de despedirse. Me casé con Sofía un año después. Mi vida se construyó sobre el hielo de su grito. ¿Cómo puede el Señor perdonar a un cobarde? Mateo se derrumbó sobre el reclinatorio. Padre Octavio no respondió inmediatamente. Guardó silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, su voz se sintió como un trueno. «Tú, Mateo, me has contado tu mayor pecado de omisión. Pero hay una cosa que no sabes y que debes saber antes de que busquemos la gracia». Mateo levantó la cabeza, temeroso.
El sacerdote continuó. Dijiste que corriste por Sofía, y la encontraste, pero ¿qué pasó con el amigo que abandonaste, con aquel cuyo grito te persiguió? Mateo negó con la cabeza. Padre Octavio hizo algo inesperado. Extendió su mano a través de la rejilla y tomó la mano temblorosa de Mateo. La piel del sacerdote estaba llena de cicatrices antiguas que subían por su muñeca. El frío no mató a Lázaro, Mateo, pero el dolor sí lo hizo. Cuando despertó en la nieve, arrastró su cuerpo quebrado. Fue recogido por monjes. Nunca volvió por Sofía porque sabía que ella te amaba a ti. La traición fue la herida, Mateo, pero el amor fue el veneno que mató su fe en sí mismo. Padre Octavio retiró la mano. Mi nombre es Octavio, pero antes de que el Señor me llamara a este servicio, yo me llamaba Lázaro. La revelación cayó sobre Mateo. No soy un fantasma, Mateo, dijo Octavio Lázaro. Soy la consecuencia de tu decisión. El carro volcado me quitó la vida que conocía, pero la agonía me dio un nuevo camino. Mi mayor dolor fue el abandono, Mateo, pero mi mayor milagro fue que ese abandono me obligó a buscar el único amor que no podía traicionarme, el de Dios. Y mi mayor penitencia ha sido esperar, sabiendo que tú estabas sufriendo, esperando que tú me buscaras para poder decirte la verdad. Mateo cayó sollozando. Lázaro, perdóname, hermano, perdóname por mi vida robada. Yo te perdoné hace 40 años, Mateo. Vi la sombra de tu amor por Sofía y su amor por ti. Entendí que tu acto fue un pecado de la carne. Mi perdón ya te fue concedido por la gracia. Octavio lo detuvo antes de que Mateo pudiera preguntar sobre la penitencia. Tu penitencia no serán rezos, Mateo. Ya has rezado lo suficiente con el látigo de tu culpa. Tu penitencia será la reparación visible. Tu pecado fue la traición silenciosa y tu castigo fue el silencio continuo. Tu reparación será la vulnerabilidad ruidosa. Tu penance es esta. Vuelve a tu casa. Toma la fotografía de Lázaro, la que tiene mi sangre. Vuelve a tu esposa, Clara Sofía. Cuéntale toda la verdad. Solo cuando compartas tu carga con el amor de tu vida, la absolución será completa. La paz no es un secreto entre tú y Dios, es un regalo entre tú y tu prójimo. Veas la paz con tu Sofía y luego vuelve a mí. Mateo regresó a su casa cargado con una misión. Encontró a Sofía, su amada Clara, sentada en la cocina, con Samuel jugando. Mateo se dejó caer de rodillas. Clara, mi amor, tengo que decirte la verdad, una verdad de hace 40 años. Ella lo miró con la calma de quien ha visto todo. ¿La verdad, Mateo? ¿La verdad sobre Lázaro? Mateo se paralizó. ¿Cómo lo sabes? Clara sonrió con una inmensa tristeza, reflejando la sabiduría de 4 décadas de silencio compartido. Yo también estaba allí, Mateo. Te amé y te he perdonado cada día de estos 40 años, porque vi que te castigabas. Lázaro me escribió una carta un año después, diciéndome que te amaba y que te diera la vida que él no podía darte. Nunca te lo dije, porque vi que necesitabas tu castigo. Pero, ¿por qué vuelves a hablar de esto ahora? Mateo sacó la fotografía, porque lo encontré. Lázaro está vivo, mi amor. Es el padre Octavio, y me dio una última pénance, contarte la verdad. Clara tomó la foto. Las lágrimas de Mateo cayeron sobre las manos de su esposa, y fue en ese momento en la cocina que la absolución se sintió real. A la semana siguiente, Mateo regresó al confesionario. Entró con la cabeza en alto. Padre Octavio, la penitencia ha sido cumplida. Clara lo sabía, y me ha perdonado. Hemos hecho la paz. Padre Octavio, Lázaro sonrió. La llave de la paz no es un secreto, Mateo, es la vulnerabilidad. Es el amor que acepta nuestra peor versión. Ahora, hijo mío, ve y vive los años que te quedan, no cargando el peso de Lázaro, sino celebrando el milagro de Octavio. Y sé el abuelo que Samuel merece. Tu deuda está saldada. Mateo salió de la catedral y por primera vez en 40 años el aire les supo a libertad. El peso del pecado se había ido, reemplazado por la levedad del perdón incondicional. Miró hacia arriba y sintió el calor del sol, no como un castigo, sino como una bendición. Ateo dejó el monasterio. Me escribió meses después, contándome que había regresado a la ciudad y había transformado la propiedad quemada en un pequeño jardín comunitario, un jardín de la memoria, para Lía y Sara, donde otros jóvenes desesperados iban a hablar con él. El abuelo que regresó buscando absolución se había convertido en el confesor, el sembrador de esperanza. La soledad que Mateo sintió es la misma que sentimos todos cuando el miedo nos exige silencio. Pero Octavio le reveló la verdad. El secreto de la paz no es la ausencia de conflicto, sino la elección de convertir la vulnerabilidad en fuente de vida.